material ya está en la página nuestra. Y el texto Gracias al cielo por habernos puesto en la tierra, donde nos habla precisamente, pues, como toda la parte, digamos, de lo que eran las oposiciones metafísicas surgidas desde Platón hasta la época contemporánea. Que la época contemporánea, pues, gracias a muchos autores como Derrida, que se ha desconstruido, porque, digamos, nuestro pensamiento no puede ser cambiado radicalmente, sino que hay que desconstruir, digamos, esas jerarquías, ¿cierto? De las polaridades privilegiadas en la metafísica de Platón. Luego trabajamos en la Roma de Adriano y la parte de esta no la pude presentar porque tenía un rayón y entonces no abría entonces tuve que grabarlo y entonces también va a quedar en la página de este pedacito que es el nacimiento de Roma, que es el punto que vamos a trabajar. El punto que vamos a trabajar hoy es el nacimiento de Roma y luego la película La Toga. Y La Toga, pues, es la de Jesucristo, que se juegan, pues, a los dados, pero el mismo que mata a Jesucristo por el clavo de la lanza en el corazón es el que se gana la toga, y es un romano que debe haber una conversión. Eso lo va a ya parte de conversión y de otros tipos, digamos, de cambios del Olimpo, digamos, romano, que fue tan grande que, como vemos, que el Panteón inicialmente se construyó para albergar a todos los dioses del imperio, pero ya con el surgimiento, pues, del cristianismo las cosas se van a complicar, y se van a complicar también con la figura del verbo se hace carne, que es la figura de Jesús. El verbo se hace carne. Entonces ahí vamos a tener complicaciones con respecto, pues, al problema de la carne y del espíritu, y el problema tanto de la plástica, pues, en todos los órdenes, desde el orden arquitectónico hasta el orden, digamos, visual, y de lo que podríamos llamar una iconología. Entonces, por eso tendremos como esas emergencias del cuerpo de Cristo y las interferencias que comienza a crear en el orden de la Roma imperial. Recuerden que solamente hasta Constantino comienza, pues, a ser, digamos, como una religión oficial, y vamos a tener un problema entre lo que algunos consideraban en la época que no se podían utilizar las imágenes, o sea, siguiendo, pues, al Antiguo Testamento, no haréis imagen del Señor, ¿sí? O sea, por eso casi que las religiones que son monoteístas, que son, pues, prácticamente 13 grandes religiones monoteístas, pues hay una prohibición de crear imágenes, y lo vamos a ver como esa riqueza, por ejemplo, geométrica del Islam y de la arquitectura del Islam, lo que hace es crear el infinito a través de la geometría. Eso es un poco como lo que hizo después Gaudí al crear, pues, unas geometrías, o sea, no hacer visible a Dios sino a través de la propia arquitectura, o sea, de las formas helicoidales, digamos, de esa gran caverna donde uno iba por un riachuelo, como los peces que van a depositar sus huevos con los salmones hasta llegar a la comunión y retornar. Entonces era como todo un viaje que se hacía dentro del templo, lleno de columnas, que era una especie de selva sagrada por donde uno transitaba. Entonces realmente fue lo que inauguró, pues, el Papa cuando estuvo en Barcelona hace 2 años. Y entonces veremos una película que es muy pequeña, pues son 26 minutos,
además está en inglés, pero bueno, vamos a tratar de que sea inteligible para todos nosotros. Luego, el cuerpo de Cristo, la dialéctica entre lo visible y lo invisible, que es el problema pues, que les planteaban entre si el Dios que es invisible se hace carne, se hace visible en la tierra, entonces eso nos va a traer muchos problemas para la plástica y va a traer muchos problemas pues, para la iconología. O sea, cómo hacer visible lo invisible. Y eso va a ser una problemática que se va a manejar desde los cristianos primitivos, pues que comenzaron a tumbar, como hizo Mahoma en la Meca, comenzaron a tumbar pues todos los ídolos hasta llegar a la época, digamos, de la Reforma con Calvino y con Lutero, donde hubo pues ese gran ataque contra el uso de las imágenes porque podía caerse otra vez en la idolatría. Entonces eso también tenía pues problemas muy complejos. Para una epistemología, digamos, de lo que sería la imagen, pero no solamente una epistemología, sino también una cuestión relacionada con el poder, la imagen y el poder, la imagen y la mística, ¿no? La imagen y, digamos, el proceso taumatúrgico, o sea, el proceso de cristianización, que eso fue lo que hizo la Contrarreforma. En los años posteriores a la Reforma, la Contrarreforma lo que hizo fue permitir el uso de la imagen pues como forma didáctica, pero también volvemos a caer en lo mismo. O sea, si aparece otra vez la imagen en la cultura cristiana, entonces volvemos otra vez a adorar las imágenes, nos volvemos otra vez fetichistas, nos volvemos otra vez idólatras, o podemos escupir un Cristo y no pasa nada, o es un agravio simbólico, o como hubo muertes cuando algún personaje se atrevió pues, a pegarle un cuchillazo pues, al crucifijo y lo mandaron a matar simplemente por haber hecho eso. O sea, que había todavía una relación simbólica muy fuerte con la imagen. O sea, volvimos prácticamente a la época de los romanos, ¿no? Donde la imagen se idolatraba. Luego pasaremos a ver el cuerpo, o sea, hemos hablado de varios cuerpos, el cuerpo, digamos, de la Grecia arcaica, de Atenas, el cuerpo en Roma, el cuerpo romano, y hoy vamos a iniciar con una película que vamos a ver posteriormente que se llama La Toga, que es las interferencias que crea el cristianismo en el imperio romano, y es la relación entonces del cuerpo cristiano con la ciudad. Y terminaremos con la parte de eso de los cuerpos, con el cuerpo judío, es decir, como en el Renacimiento el cuerpo judío es enclaustrado y fuera de eso es prácticamente encarcelado pues, en los guetos o en los CAIs, como se llaman en Cataluña, que son guetos que se cerraban a una hora determinada por la noche y se abrían a una hora determinada por la mañana, pero los judíos tenían que salir con una insignia que era normalmente su tocado con color rojo para distinguirse de los cristianos. Entonces va a ser interesante porque vamos a ver una película que se llama, no sé si algunos la han visto, que es muy bonita, El Mercader de Venecia con Al Pacino. Es preciosa la película. Luego pasaremos a una teoría de las ciudades palimpsesto. Entonces ahí vamos a coger pues, toda la parte de la teoría crítica de la literatura hasta la parte, digamos, de las identidades y de la parte, digamos, de las ciudades. Y haremos una teoría general. Y después ya, como puntualmente algunas referencias, por ejemplo, Tarraco, que sería el sueño de Roma. O sea, Tarraco es la primera fundación romana en Hispania. O sea, lo que se llamó la Hispania exterior, porque la Hispania ulterior era la que sería lo que hoy llamamos Portugal, que en esa época pues
eran lusitanos, eran tribus lusitanas más bien. Y hay una película muy interesante, o una serie que la pueden seguir ustedes si se meten con el computador a la televisión española, y pueden ver todos los episodios hasta la época actual, de Viriato, el gran guerrero celta que luchó contra el Imperio Romano. Después veremos Tarragona revelada y trataremos de ir mostrando por qué Tarragona es un palincesto desde el paleocristiano hasta la época contemporánea. Y hoy, de pronto uno pone una mano en un bar que está tomando un vino y la piedra tiene 2000 años de antigüedad, y entonces hay que saber esa piedra pues, qué papel jugó en la composición y en la historia de la ciudad. ¿Cierto? Un poco también como nuestras identidades, que son palincestos también complejos. Entonces sabemos qué memorias tenemos, incluso memorias de cosas que nunca nos han ocurrido, pero que son las fantasmagorías, digamos, de nuestra propia identidad. Entonces creemos que hemos vivido cosas que nunca hemos realmente vivido, pero marcan también nuestro imaginario personal. Entonces los imaginarios son también palincestos completos. Luego estaremos mirando el Vaccine, o sea, la fundación griega, desde la fundación griega hasta la posmodernidad. También el juego de los palincestos, que es muy interesante, pues, y creo que es una de las ciudades que se van a visitar en el recorrido, lo mismo que Valencia. Valencia, rastros y huellas de Roma a Calatrava. O sea, ustedes saben que donde pasaba el río Turia, pues se canalizó el río Turia, y entonces quedó pues como una riera como de 1,5 kilómetros, y ahí se hizo pues todo un complejo cultural muy interesante, donde está pues el Parque de las Artes y las Ciencias, y está también la parte de toda la flora y la fauna de los 5 mares del mundo. Luego pasaremos, ya que Valencia fue una ciudad pues tangencial muy importante pues en el recorrido de la Vía Augusta, entonces haremos todo un recorrido de la Vía Augusta que iba desde Cádiz hasta hasta Roma, ¿cierto? O sea, pasaríamos por toda la parte del Mediterráneo español, iríamos a Tarraco. De Tarraco iríamos casi que a Portbou, de Portbou cogeríamos hasta Marsella, de Marsella ya camino hacia Roma. Entonces, eso da pie porque en este momento hay un gran proyecto que se va a realizar en los próximos 30 años por la Unión Europea, que es una gran ruta del Mediterráneo que va a conectar toda la parte, digamos, del Mediterráneo español con el Mediterráneo, digamos, o sea, con toda la parte del Mediterráneo que llamamos occidental, ¿cierto? Entonces serían los proyectos de la Unión Europea por el Mediterráneo. O sea, vamos a ver otra vía augusta que será ya la contemporánea. Es interesante pues, para ver qué proyecto tenemos para la configuración de lo que hemos llamado Europa. Esa Europa mediterránea o ese Mediterráneo europeo, que no es ya europeo porque ya han habido 5 conferencias en Barcelona con todos los países que configuran la cuenca del Mediterráneo. Pues, lógicamente pues, con tropiezos como lo de la primavera árabe, que interrumpió pues, el proceso de esa configuración contemporánea de lo que vamos a conocer como el Mediterráneo. Luego pasaremos a mirar de Port-Lligat a Marsella. Port-Lligat es donde es muy cerca, como a unos 30 minutos de Figueras, donde está el Museo Teatro de Dalí. Y en Port-Lligat está la casa de gala y de Dalí. Entonces pasaremos por la Costa Brava dentro de este recorrido. Iremos hasta Marsella, que fue la primera ciudad que se montó en el Mediterráneo por los celtas.
realizar el comercio y el intercambio con la Roma imperial, antes de ser vencidos y de ser, digamos, esclavizados por Julio César, que fue pues, el gran triunfador de las Galias. Entonces, por eso, de por sí llegada Marsella, del surrealismo a las fundaciones galas. Luego veremos las emergencias del islamismo mediterráneo, de la Meca a Marruecos. O sea, como en pocos años hubo pues esa expansión tan vertiginosa con Mahoma, de la Meca hasta Marruecos, y cómo se islamizó pues todo ese territorio. No solamente eso, sino que parte de lo que fue el califato de Damasco. Hubo pues una trifulca entre las diferentes familias en el poder, y los Omeya, que dominaban, fueron echados del poder, pero un Omeya viajó hasta Marruecos y con los bereberes pasó a España y fundó lo que sería el califato más importante, independiente ya pues, de Damasco, que sería pues, el califato de Córdoba. Nosotros no nos vamos a detener mucho ahí, sino que vamos a ver más bien la parte de la Alhambra, porque es decir, ver lo que fue el Al-Andalusí es una cuestión pues, para un seminario completo. O sea, yo tengo pues, que compré en la Alhambra 5 películas de toda la historia de la vida cotidiana, pasando pues, por todas las diferentes configuraciones territoriales de la expansión, digamos, del Islam hasta prácticamente la frontera con Italia, y después el retorno. Y lógicamente hay cosas preciosas, por ejemplo, la Cámara de Diputados es un palacio mudéjar precioso que queda en Zaragoza. Entonces no nos dará tiempo pues, para ver esas cosas con detalle, porque prácticamente tenemos una película que se llama la historia del Islam, que hace ese recuento completo el despliegue y la diseminación del Islam por todo, del este a occidente, del Mediterráneo africano. Y luego tendremos finalmente de la Meca al Califato de Córdoba, el legado andalusí, pero será como una referencia para que ustedes, nos quedaría faltando, por ejemplo, la relación que tuvo eso y la influencia tan importante con el mudéjar latinoamericano, que ahí pues tengo mucho material también, pero bueno, como algunos estuvieron en el seminario pasado como Juan Diego, pues entonces para no volver a repetir lo mismo vamos a cambiar un poco pues, las cosas, pero les queda como por lo menos una idea muy importante, y me va a centrar mucho en lo que es la parte de Granada y la Alhambra, porque es una parte que vamos a visitar en el recorrido pues, del Mediterráneo, ¿cierto? O sea, queda a 40 kilómetros de Málaga, y después de ahí se coge pues, el tren hasta Valencia. O sea que casi que estaríamos haciendo el recorrido de la vía Augusta. Quedaría faltando, por ejemplo, de Valencia ir a Zaragoza y de Zaragoza ir a Barcelona, que sería pues como lo más adecuado, pero como el tiempo ustedes saben que es corto para tantas ciudades y para este proyecto tan macro, de visitar pues, y tener una idea de lo que es la cuenca del Mediterráneo, sus grandes ciudades y su despliegue en la historia y su configuración contemporánea, es una cosa que ya ustedes tendrán que hacer en su bitácora personal en el viaje que vamos a hacer. Bueno, eso sería pues como lo que queda faltando pues, para completar el programa. Como les decía, Q. Bueno, la primera civilización que conquistó pues todo el occidente
y el imperio más grande que existió en la tierra. Manejó 60 millones de personas. Y Roma se convirtió pues, en la supremacía por varias centurias. Cuando se piensa en Roma, uno cree que es una ciudad antigua, pero realmente su construcción duró 500 años. La destrucción y la reconstrucción fue la que reconfiguraron a Roma. Y Roma adoraba a la diosa Roma, que personificaba la ciudad. Pero para comprender este extraordinario desarrollo tenemos que comenzar donde comenzó todo. Pues aquí, en Palatino, es una de las colinas más altas, y aquí en este mismo punto había una cabaña de hace 800 años, y se consideraba que en el Palatino pues, estaban los fundadores de Roma, que eran los mellizos, que fueron alimentados por la loba, pero que realmente el despliegue de Roma sin una gran ingeniería no existiría. Y este es el pueblo romano, es el centro comercial, el centro político, el centro religioso, es el corazón del imperio grande por todo el Mediterráneo. Originalmente no era así, porque originalmente era húmedo, inhabitable, era donde vivían tribus, pero vivían en el medio pues, de ciénagas, donde se desarrollaban pues, enfermedades como la malaria, y nadie podía pues, como perechar ahí. Y ahí es donde comenzó la Roma. Y lo que hicieron los romanos para que Roma fuera lo que es hoy. La mayor construcción alrededor del año 600 a.C., una armada de trabajadores abrieron digamos canalizaciones para drenar, digamos, todo ese valle inundado, y después se taparon, y todavía existen muchos que están perfectamente hoy. Y ellos tuvieron que trabajar con toda la parte, digamos, de drenaje de la base de la roca. Y solamente hasta hoy se han comenzado pues, a analizar pues, como todo este tipo de canalizaciones, un mapa de los túneles, que es prácticamente un gran sistema, y en cada esquina, en cada hendidura encontramos algo importante de la historia, ánforas, cerámicas, huesos, que se han ido acumulando a través del tiempo, porque la gente tiraba sus desperdicios en este lugar, y este material constituye pues, un elemento pues, para comprender cómo eran los romanos en esa época. Pero lo más importante es todavía el trabajo mismo de esa red, su tamaño y su propósito. Ranieri, por ejemplo, revela más de 15 millas de túneles, la construcción que rivaliza con cualquier construcción que se hiciera por encima de esa infraestructura que está por debajo. O sea, desde el asentamiento tribal hasta la fase imperial, no existiría, como dice ni el foro, no existiría incluso en Roma sin ese trabajo de ingeniería. O sea, 2500 años antes, el pueblo de Roma comenzó a desarrollar una ciudad que nunca ha terminado de construirse, y cuando comenzaron a hacerse los metros, se encontraron cosas muy interesantes, o sea, recoger pues, trozos y pedazos arqueológicos. Y lo más importante es que siempre hay algo nuevo para encontrar. En cualquier parte donde uno excave en Roma, uno no sabe qué cosa importante va a encontrar. Estas ruinas fueron planeadas cuando se hizo una boca para el metro.
Esta pieza es una piedra labrada que se encontró pues, en esa salida del metro, donde pues, se describen en latín quién era el personaje que construía prácticamente a la ciudad, que era el prefecto romano, una especie de alcalde, ¿no? Y tenía pues, una función imperial de la construcción para los espacios públicos, y era lo más cercano a lo que podemos llamar pues, una gran alcaldía, con una oficina que supervisaba la importación del grano y controlaba la fuerza policial, mantenía las calles y los drenajes y digamos la entrega del agua. Y desde el principio todos trataron de convertir el caos en orden y manejar el mapa de la ciudad como el Coliseo, la Roma imperial. No era un solo lugar, sino que se fue construyendo pues, a lo largo del tiempo, y era un elemento político, y muchas veces se utilizaban pues, los despojos de las conquistas para estas grandes construcciones, y uno de los grandes empujos de la construcción era la gloria personal, porque eso permitía que el personaje que construía fuera recordado a través de su nombre y permanecía en los labios de la gente, y los monumentos que se construían eran como una memoria de la gloria del personaje que lo hacía. O sea que el skyline de Roma, pues con sus teatros, como el Teatro de Pompeyo, el Foro del César, pero el 17 años antes de Cristo hubo pues una gran revolución, y se creó el comienzo pues, de lo que fue el imperio, y Augusto, que era hijo de Julio César, gobernó por cerca de 20 años y eliminó a todos sus rivales, y hizo su palacio en el Monte Palatino. Esta es la casa de Augusto, y estas después de 2000 años fue desde donde Augusto rediseñó la ciudad, y tenía pues, a su disposición pues, todos los recursos del imperio, controlaba pues, la civilización más avanzada de la tierra, y todo en la mano de un solo hombre. O sea, fue pues, el primer, lo que podríamos llamar el primer dictador. Y fue el momento en que se hicieron las construcciones más importantes que jamás el mundo había visto hasta ese momento. En la primera centuria, un asentamiento de 1000 personas era considerado como una gran ciudad, pero Roma tenía 1 millón de personas para la época. Y Augusto encontró una forma pues, de explotar pues, esa popularidad dentro de ese millón de personas. Y Roma, sin embargo, entró pues, en un punto de quiebre, de crisis. O sea, 200 años después del reino de Augusto, la población se había cuadruplicado, y la situación era bastante complicada para la gente. El agua inicialmente se sacaba del Tíber, pero todas las canalizaciones se iban tirando a río, como en Medellín, y se contaminó completamente. El Tíber comenzó a ahogarse con desperdicios humanos, con muertos, y ya no se pudo utilizar el agua del Tíber para beber nunca más. Pero comenzó una ingeniería
ya por la necesidad, y la búsqueda pues, de agua desde otros puntos, y se construyeron los acueductos con un sistema muy refinado que llenaba pues, las fuentes, las piscinas, las albercas de cada calle, y en una escala pues, gigantesca, que también tenía pues, un elemento político y un costo pues, bastante, bueno, ya esto era en el sureste de Roma, que todavía existe pues, el acueducto, pero existe también en Tarragona. Y se creó pues, una gran red. Hoy los acueductos modernos pues, bombean el agua desde sus estaciones, de los acueductos. Por ejemplo, el acueducto del Agua Claudia tenía pues, una longitud de 40 millas y tenía una producción de agua bastante grande, y los grandes arcos simbolizaban el genio de la ingeniería de Roma. Pero lo más importante está debajo de su superficie. Por cada pie del acueducto existían 6 pies enterrados por debajo. Y se han hecho investigaciones recientes siguiendo pues, el acueducto desde los Apeninos, y se fue mostrando cómo se había construido pues, este gran túnel, que iban excavando la tierra, pero en un sentido que iba de derecha a izquierda, pero después se encontró otro que venía de izquierda a derecha, o sea que se hizo como en la época contemporánea, que después se encuentran, pues se hizo pues, el túnel del Canal de la Mancha, ¿no es cierto? Claro que el trabajo era pues, pesado, claustrofóbico, apenas se podía pues, levantar pues, las picas para trabajar, y la gente estaba pues, enterrada prácticamente lejos de la luz, y solamente con unas pocas llamas o lámparas para iluminar. Y en lo que queda se pueden ver como había pues, morteros de caliza, de estalactitas, de estalagmitas, incluso cualquier pequeña prominencia que surgía de improviso, pues hacía que mucha agua no llegara pues, a Roma. Pero, digamos, esto fue lo que hizo posible de que la gente tuviera pues, en cada calle pues, una alberca. Y eso es lo que hacía pues, a la ciudad también única. Pero eso, lógicamente, era también parte del nombre y del poder del emperador. O sea, cada ciudadano podía encontrar agua en estas albercas, en cada esquina, o digamos en las termas, ¿no? Y eran estos acueductos pues, como una especie de recuerdo permanente de la grandiosidad de Roma y del hombre que construyó pues, estas grandes redes. Claro, la gente estaba muy contenta porque iban pues, a las fuentes, iban a las piscinas, iban a las termas romanas, y cada uno podía gastarse casi 300 galones de agua al día. Y había pues, también importaciones de todo el imperio, de granos, alimentos, de toda. Y Roma se veía más hoy como una especie de
de ciudad moderna, con espacios públicos, con calles y con una fuerza, digamos, de bomberos muy importante, porque ya habíamos dicho el otro día de que casi el 90% de Roma era de madera. Pero entonces la idea de Augusto fue convertir a la ciudad de ladrillo en una ciudad de mármol. La coronación de Augusto marca el comienzo de un periodo de paz y de prosperidad para Roma. Los emperadores que lo siguieron continuaron pues su ejemplo. Generaciones vivieron bajo sus leyes y una ciudad que se rediseñaba y se reconstruía permanentemente. Y las contribuciones de Augusto fueron inmensas. Mejoró la higiene, creó grandes espacios como el foro imperial, espacios públicos en el corazón de Roma, donde el comercio, el entretenimiento, la ley y la política se desplegaban. Y aquí escritas en piedra están la historia de la metamorfosis de Roma como caput mundi, es decir, como cabeza del mundo. Y el foro, los caminos, las estatuas, todo lo que se construía, filas de columnas, líneas limpias, todo construido para intimidad, como decía, ver y obedecer, ¿no? Desde Augusto comenzó este proyecto suministrando a los romanos el espacio cívico para que se sintieran como romanos, y naturalmente esto se hizo pues en el foro, y hoy las ruinas son simplemente pues como una sombra de lo que fue pues, en esa época, como un lugar de reunión, los templos masivos en honor a Marte, el dios de la guerra. Augusto prometió a Marte permitir la venganza de la muerte de su padre, y construyó pues un templo maravilloso que nunca había sido visto en Roma, usando su promesa sagrada de venganza, y tomó las tierras que eran necesarias para construir el templo de Marte el Vengador. Y desde este punto, pues, lógicamente era donde se diseminaban todos los caminos y iban pues, a todas partes. Las ruinas eran acumuladas y cubrían una superficie con un propósito bien definido. El mármol blanco representaba la pureza, la educación, el refinamiento, y era un signo de la posición del emperador, de su ropa púrpura y de la corona de hojas de roble. Roma, con su mármol, que provenía de 200 millas al norte de Roma, las canteras de Carrara. Hoy todavía pues, se continúa pues, la excavación, pero en la época de Julio César, en Carrara, se aceleró con Augusto, que quería pues, convertir a la ciudad de ser una ciudad de ladrillo a una ciudad de mármol. Hoy en día se sacaron 1.500.000 de toneladas pues, con maquinaria pesada, pero en esa época pero no existía pues, lógicamente este tipo de dispositivos que hoy existen en estas canteras. Y Augusto montó a 27.000 personas como si fuera una legión, es decir, casi equivalente a 4 o 5 legiones que se empleaban en las excavaciones.
y había pues se tenían que aprovechar las fisuras naturales para recortar los bloques de mármol, que se hacían muchas veces con estas maderas que con el agua se insertaban en las rendijas y con el agua se expandía y hacía que el mármol se abriera. Eran herramientas bastante simples, pero ya pues transportar estos grandes bloques hasta Roma a 200 millas pues fue un trabajo pues imponente. Pero ellos encontraron pues una manera pues, digamos, de quitar las impurezas con estas picas, hacían, digamos, que las imperfecciones de los bloques se fueran limpiando. Y hacían bloques cuadrados y lo hacían de un tamaño que fuera posible de ser transportado, porque había que bajar desde la montaña 200 millas hasta llegar a Roma. Y los bloques se montaban como una especie de trineos hechos de madera y entonces se hacían reparar por la montaña, y cuando llegaban al valle se montaban en carros jalados por bueyes y se llevaban hasta la costa, que estaba pues a pocas millas pues, de este valle. Y el brillante y maravilloso mármol de Carrara llegó a Roma. Cada piedra era una afirmación, un testamento del progreso. Aquí estamos preparados en el aula que se llama la pieza del Coloso, y aquí podemos ver pues, mármoles de diferentes lugares de diferentes clases, unas amarillas, otras con estrías doradas, blancas, es decir, como un piso absolutamente lujoso, pero también era como si se sintiera que uno estaba caminando sobre un mapa mineral y que, digamos, reunía todo lo que era el poder de Roma de mover prácticamente montañas. Y la propaganda también se volvió pues, un elemento bastante importante. Pero el poder de Roma era compartido y todos caminaban sobre los despojos que eran traídos de las diferentes colonias y de las diferentes conquistas. Pero Augusto estratégicamente decía: yo no soy el que manejo, somos nosotros los que manejamos. Y Augusto pues practicaba pues, lógicamente una especie de retórica política, porque realmente él era el que tenía el dominio absoluto del poder. Y sobre todo para no ofender las sensibilidades y no hacer obvio que todos eran, digamos, dominados por él, por una sola persona. Pero, claro, él era el que dominaba su política, su batalla, sus muertes, lo llevaron a él hacia el poder. Y reinó por cerca de 41 años. Y cuando él murió, fue el hombre más reconocido que Roma tuvo. Y aquí, en el centro de Roma, y ahí había una estatua gigantesca, un coloso, en este muro, que estaba hecho de mármol y parecía como una especie de fantasma, y que inauguraba la ciudad del mármol. Y el mármol
creó pues el poder de Augusto en Roma, una ciudad construida prácticamente de madera. Y los incendios eran muy frecuentes diariamente y mucha parte de la ciudad era destruida por el fuego. Roma era famosa por su brillante mármol, pero la mayor parte de los romanos, muchos de ellos vivían en habitaciones donde familias enteras compartían pues, la residencia, y el uso de estos braseros abiertos presentaban un riesgo constante de que una chispa pues, saltara y incendiara la ciudad. O sea, la mayor parte de los barrios estaban construidos con madera y el fuego se diseminaba pues, a una velocidad exagerada, pero eso permitía también reconstruir permanentemente la ciudad. Había a veces 100 fuegos al día, muchos eran contenidos pero otros eran catastróficos. El peor fue el del año 64 a.C. La ciudad estuvo incendiada por 4 días y el 75% de la ciudad desapareció. Era el tiempo del emperador Nerón, nacido en el 50 años antes de Cristo, y le tocó ordenar la reconstrucción de la ciudad. Pero él tuvo una rápida y efectiva solución al problema de los incendios y tuvo una respuesta bastante pragmática que realmente era un desastre nacional, porque miles de ciudadanos se quedaban sin casa y tenía que reconstruir rápido y de forma barata. Y él creó una nueva forma de construir, y gracias a una nueva tecnología experimental que solamente los romanos la conocían o tuvieron acceso. A través del Mediterráneo la gente utilizaba pues, el mortero, que era de caliza, de arena y agua, pero para crear el concreto que inventó pues, prácticamente en esta época de los romanos, el mortero comenzaron a crear una mezcla bastante importante gracias de pronto a una cosa de suerte, porque normalmente los morteros eran de arena, pero aquí se le añadía una arena volcánica que producía una reacción bastante particular y con unas capacidades bastante importantes, y creaba cementos que parecían como de porcelana, y era el gran secreto del concreto romano. Ese ingrediente hacían un concreto de alta calidad y creaba pues, una fuerza increíble, entonces, muy resistente, incluso al fuego. Y era también, cuando había fuego, pues se reciclaban estos materiales que no se quemaban, y las ruinas y los desperdicios se podían volver otra vez en concreto como un material ideal para el uso de estos restos.